problemas administrativos y una estática evolutiva en productos. Claro, al proveedor una vez me ha vendido, bueno, pues no tiene mayor interés en mejorar. Y además, como tampoco está seguro de continuar vendiendo o de que yo le compraré, pues naturalmente no invierte nada. Y entonces tenemos productos atrasados, con tecnologías retrasadas, no actuales, aprovisionamientos estáticos, etc. Uno de los grandes problemas es estudiar los costes que nos deriva de todo esto. Claro, la mayoría de las personas, y llamémosle de los planteamientos que se hacen, es el coste de adquisición de la mercancía. A partir de aquí se toman decisiones. Hoy esto es absolutamente falso. Hoy hemos de hablar del coste integral de aprovisionamiento, en el cual el coste de adquisición de la mercancía, o sea, lo que se paga al proveedor, es una parte. Y habrá que estudiar en profundidad todos los costes adicionales. Lo malo de estos costes adicionales es que en la mayoría de los casos no se contabilizan. Y entonces, evidentemente, al no aparecer en los balances, pues nos conformamos con comprar al más barato, que suele ser lo habitual. Y si nos pasa de largo una serie de costes, como el coste de búsqueda de proveedores, el coste de evaluación de proveedores, incluso, por ejemplo, el coste administrativo. Cada vez que yo hago pido tres ofertas, estoy desencadenando unos costes administrativos elevadísimos. Y esto no se contabiliza, porque aparece en el, llamémosle, cajón de gastos generales. ¿Qué cuesta cada vez que yo pido tres ofertas a los proveedores, si lo hago para cada pedido o para cada mercancía que yo necesito? Naturalmente, los costes de almacenaje, los costes de manipulación, los costes de mantenimiento derivados de faltas de servicios o falta de, llamémosle, de piezas de recambio, de repuestos, etc., de los suministros, riesgos de obsolescencia, costes administrativos de facturación, costes de transporte. Estos todavía son los que se tienen más en cuenta, pero en definitiva, costes de transporte, costes de entrega de material, seguros de mercancía, coste de cambios de proveedor. En muchos casos, mucha gente se piensa que cambiar de proveedor pues es como cambiar de corbata. Cambiar de proveedor puede ser carísimo, sobre todo si determinados proveedores deben tener exigencias de calidad, deben estar evaluados, deben cumplimentar normas ISO, etcétera, etcétera. Costes financieros sobre capital inmovilizado, seguros de cambio, costes de forma de pago, costes de pronto pago, todos estos no se evalúan. Y sobre todo también los costes de la no calidad entregados por los proveedores. Costes de retraso, costes de inspecciones, coste administrativo de las devoluciones, coste financiero de las devoluciones. En definitiva, un conjunto de costes que no suelen ser estudiados, que no suelen ser evaluados. ¿Cómo podemos tomar entonces decisiones correctas? ¿Cómo podemos estar seguros de que, sin controlar todo este conjunto de planteamientos, nuestra empresa está tomando decisiones de compra adecuadas, correctas, que hagan competitiva, como hemos dicho antes, a nuestra empresa? En estas circunstancias se suele dar la culpa al proveedor. Claro, el proveedor es el que tiene la culpa. Pues mire, yo les puedo asegurar que no. Hoy está bastante generalizado lo que podríamos denominar la regla del 40-30-30. El 40% de la culpa la tenemos nosotros y está causada por los ingenieros técnicos en el diseño del producto o en las especificaciones del producto. En ese caso luego puedo hacer algún comentario más. El 30% está causado por nuestra planificación, con los cambios constantes, con las alteraciones constantes y con las dificultades constantes de planificación, que naturalmente al proveedor acabamos despistándole y al final nos entrega lo que a su leal saber y entender pues es lo que nos conviene. Y eso sí, un 30% final está causado por los proveedores, que duda cabe. Pero fíjense, de lo que habitualmente se suele decir, de proveedores malos, de proveedores que no sirven, de proveedores que no me dan respuesta, el 70% de los problemas nacen en nuestra empresa. Y es evidente que nosotros debemos de reaccionar. ¿Cómo? Pues siendo o buscando la manera de que nuestros proveedores sean más competitivos, en calidad, en plazos, en cumplimiento de los plazos,
en flexibilidad a los cambios, en capacidad de producción, en incorporación tecnológica, en capacidad inversora, en costes e incluso en mentalidad. Sobre todo en capacidad inversora. Proveedor vende y no se, en muchos casos no quiere mejorar o no le interesa mejorar. En costes, en mentalidad, etc. Si yo quiero ahorrar en costes, ¿por dónde tengo que empezar? Pues mire, la mayoría de la gente empieza por donde no tiene que ser, que es en el aprovisionamiento. En lo que podríamos decir ya en el suministro ejecutado. Si el producto está definido y el proveedor decidido, ¿qué voy a ahorrar? Sí, puedo mejorar el transporte, puedo mejorar algunos aspectos administrativos, pero aquí la capacidad de ahorro suele ser ya muy limitada. Y sin embargo, de todo este conjunto de costes que hemos visto en la transferencia anterior a la otra, evidentemente tenemos pocas posibilidades. Hoy, la mayor capacidad de ahorro que tiene una empresa empieza justamente en donde a compras no le dejan ni meter la nariz, que es en el diseño de las especificaciones del producto. Evidentemente, fíjense ustedes, si el producto está definido, si sus especificaciones están detalladas, ya va a ser muy difícil poder mejorar. Y en todo caso, evidentemente, todos los estudios y todas las técnicas para mejorar allí van a ser complicados, largos. Van a crear, lo que suele ocurrir muchas veces, y como ingeniero lo sé perfectamente, un conflicto de competencias entre los colegas ingenieros técnicos de diseño y los compradores. Y naturalmente esto creará problemas. Y nos vamos a perjudicar que en la mayor capacidad de ahorro es en aquel momento. Hoy, en la mayoría de las empresas, cuando los de marketing definen el producto que van a comercializar, cuando los ingenieros, los técnicos, los del laboratorio definen las especificaciones técnicas de los productos, compras debe estar allá. Precisamente para moldar las condiciones de mercado, para canalizar los planteamientos, para ajustar estas especificaciones a la realidad del mercado, en donde se obtiene una enorme capacidad de ahorro. Y luego viene el ahorro de la capacidad de gestión, que es un ahorro intermedio, importante en algunos casos, pero que normalmente viene desde dos acciones importantes. Una acción extensiva de búsqueda del mercado, de tal manera que encontremos proveedores o seamos capaces de encontrarlo allá donde estén, y en una búsqueda intensiva, en los cuales los proveedores que podemos tener, o los que seamos capaces de encontrar, que no siempre podemos encontrar lo que deseáramos, lo hagan mejor. Mejor calidad, mejor servicio, mejor coste, mejor innovación tecnológica. Luego aquí suele tener un cierto valor, una cierta importancia. Y el departamento de compras debe trabajar en esta acción extensiva de búsqueda de proveedores y una vez agotada esta capacidad extensiva, en una capacidad intensiva de que los proveedores que tenemos, que hayamos podido conseguir, lo hagan mejor. Por lo tanto, fíjense pues el planteamiento de la capacidad de ahorro desde compras. Y aquí tienen ustedes un pequeño resumen de las muchas cosas que se pueden hacer para reducir el coste total de compras, y dentro de esta dinámica empezaremos por cambiar o estudiar posibilidades de cambio en calidades o diseños, revisar actitudes de aprovisionamiento, estudiar volúmenes de compra. Uno de los grandes errores de compras es que en muchos casos se precipita indicando volúmenes de compras y no tiene en cuenta, por ejemplo, ayer una de las ponencias nos dijo muy claro que aunando volúmenes de compra había encontrado unas mejoras importantes. Bien, unando, no siempre con otras empresas, a veces unificando volúmenes de compra, de diversos, aunque sean de diversos productos, siempre que me lo pueda suministrar a un proveedor. Yo estoy negociando por volúmenes de compra. Si hay que unirse con otros compradores, esto puede ser un pool de compras y por lo tanto puede ser otra salida, pero sobre todo unificando. Pero la unificación empieza, pues por ejemplo, pues normalizando o codificando o naturalmente buscando soluciones técnicas que no sean dispares. Cambiar las relaciones con los proveedores, cambiar métodos de compras, fortalecer el control de existencias.
Naturalmente hay una gama amplísima de posibilidades que hoy el Departamento de Compras puede explotar y, sin embargo, desgraciadamente no se explotan. Pasa desde utilizar menos referencias, como he dicho antes, estandarización, sustituir materiales, rediseñar envases, rediseñar etiquetas, rediseñar los embalajes, revisar los plazos de entrega, revisar los lotes, cambiar medios de transporte, estudiar el coste integral de aprovisionamiento, como hemos dicho antes, eliminando los costes inútiles. La capacidad contractual a largo plazo son elementos de seguridad. Eso sí, hay que hacerlos bien. Los contratos hay que definirlos de una manera adecuada si no queremos correr riesgos. Relación revisadas en forma periódica. Precios protegidos con mecanismos reguladores. No me basta que el proveedor me diga, bueno, pues en la próxima entrega ya veremos. Vamos a llegar a un acuerdo con mecanismos reguladores que mantengan los precios dentro de una, llamémosle, regularidad, o en todo caso, de acuerdo con la tendencia del mercado, o incluso con fórmulas específicas que se pueden establecer. Análisis de proveedores sustitutivos, programas de soporte a los proveedores. Esto puede parecer un poco raro, pero desde el Departamento de Compras podemos encontrar proveedores incluso a veces más pequeños que nuestra empresa, que son buenos, que son válidos, que son interesantes y que los podemos apoyar, incluso a veces avalando sin costes excesivos para nuestra empresa. Desarrollar nuevos proveedores, alianzas con proveedores, que de alguna manera también hoy está muy claro este planteamiento. Planificación de necesidades más exhaustiva, de alguna manera según planes sincronizados. Y esto es lo que, por ejemplo, pues no se establece suficientemente. No es necesario que la planificación sea muy compleja. En muchos casos hay que ponerse de acuerdo entre mis necesidades y las capacidades del proveedor, simplemente sincronizando estas necesidades. Calidades autocertificadas, pedidos abiertos con horizontes vidas del producto, intercambio de información en vez de todo lo contrario, de esconder información, reducir inversiones en stocks de seguridad, en obsolescencias, productos obsoletos, en ajuste de los plazos de entrega, en mejorar procedimientos. Aquí hay un enorme abanico de posibilidades que cada empresa tendrá que estudiar y que es la obligación de los departamentos de compras y que desgraciadamente no aprovechan porque, como decíamos antes en aquella transparencia anterior, el día a día, el corre, la prisa, el cambios imprevistos, se lo come todo. Y entonces, naturalmente, perdemos toda esta capacidad. Dentro de esta dinámica, hasta ahora hemos hablado del planteamiento global estratégico de competitividad a la empresa. Pero ya hemos insinuado en la primera transparencia que esto tiene una gran incidencia económica. Y yo me voy a permitir, aquí tienen ustedes una pequeña cuenta de resultados de una empresa. No está puesta al azar. Perdonen, no dispongo de datos de Colombia, he traído unos datos de España. Esto sería el caso de una cuenta de resultados estándar. Son datos oficiales dados por la Central de Balances del Banco de España de la empresa manufacturera media española, en los cuales, considerando sus ingresos por ventas como ingresos típicos, no consideramos los ingresos atípicos, por cada 100 unidades monetarias ingresadas por ventas, en esta empresa manufacturera, 50 son costes de materiales, 20 son costes de mano de obra, 5 son costes indirectos de producción, otros 5 costes de comercialización, 15 son gastos generales administrativos y financieros y 5 el beneficio bruto antes de impuestos. Uno de ustedes dirá, ¿esto es muy poco? Puede ser. Esto es lo que da la Central de Balances del Banco de España de la empresa media española. Muchos puede parecerles poco, otros ya les gustaría un beneficio de un 5% sobre ventas. En todo caso, si ahora yo me refiero a las empresas americanas, en una encuesta exhaustiva de las 100 más importantes empresas americanas productoras, les puedo asegurar que los cambios son mínimos. En esta encuesta decía que el coste de materiales de las empresas productoras era el 51%. El coste de mano de obra era el 26%. Bueno, todos sabemos que los americanos cobran más que los españoles, tampoco sorprende a nadie. Y que el beneficio bruto era un 6%. Bueno, no hay tanta diferencia.
En todo caso, fíjense que estamos en una dinámica en los cuales en la empresa de producción el coste de materiales, el coste de materiales en las empresas industriales puede representar hasta el 70%. En las empresas de servicios comerciales también. Puede variar, pero en definitiva estamos en el que el coste de compras, de las materias primas y productos de compras, tiene una gran incidencia. En las empresas de servicio cambia un poco, lo cual no quiere decir que no tenga importancia. Pero, por ejemplo, pues puede ser, naturalmente, el orden del 30%. Diríamos, por ejemplo, en un hospital. Luego tendremos una ponencia que nos habla de hospitales, pero en todo caso, coste de compras en un hospital puede ser alrededor de un 30%. Naturalmente, en un hospital el coste de mano de obra tiene mucha más incidencia. Hay todo personal de enfermería, todo personal médico, todo personal especialista, pero sobre una facturación, como suelen facturar los hospitales, un coste de un 30%, son valores muy importantes. Evidentemente, dentro de esa dinámica, ¿cuál suele ser la tradicional respuesta de la empresa? Y esto es un problema muy grave. Todas las empresas conocen sus costes. Mayor o menor, pero conocen sus costes. Lógicamente, la empresa requiere beneficios. Hoy la filosofía de que una empresa no tiene que tener beneficios está absolutamente obsoleta. Por lo tanto, si yo tengo unos costes y requiero unos beneficios, lógicamente, de acuerdo con un volumen de ventas, puedo calcular el precio de aquellos productos a vender en el mercado. En esta dinámica, pues se calcula el precio en función de los costes y de los beneficios que yo quiero conseguir. ¿Qué ocurre cuando suben los costes? Costes de personal, costes energéticos, costes de mercaderías, costes en su conjunto. Lógicamente, la empresa debe preservar sus beneficios. Con lo cual, lógicamente, ¿cuál es la respuesta inmediata a la empresa? Lo que se ha hecho desde siempre. Cualquier incremento de costes para preservar los beneficios es repercutido en el precio. De tal manera que se ha trabajado durante docenas de años con esta fórmula. Precio es función del coste. Cuanto más coste por cualquier concepto, más precio. Resultado de ello, inflación. Antes, la inflación parecía bonita. Yo me permitiré ponerlo un poco en tono irónico. Aquí teníamos un pequeño cómic de uno de los personajes conocidos, menos en algunas partes, que es Mafalda, que le pregunta a su compañero, Manolo, dice, oye, ¿qué te pasa? Vemos a Manolo absolutamente, llamémosle, absolutamente emocionado. Dice, nada, es que cada vez que me pongo a mirar la lista de precios, no sé, me quedo recordando pensar que yo estos precios los conocí de pequeños y ahora verlos ya tan crecidos, ¿qué quieres? Me emocionan. Y a la gente le emociona que los precios crezcan. Y le encanta que los precios suban. Claro, cuando los tenemos que pagar de bolsillo, lógicamente. En esta dinámica, ¿qué ocurre? Y hay muchos incluso empresarios que se emocionan al crecer los precios. La inflación hoy está clarísimamente indicada como el efecto más perverso de la economía de mercado. Miren, sé que no es fácil. Aquí les voy a poner un ejemplo de España. Más arriba, por favor. Es la parte que me interesa esta. Esa es la evolución de la inflación española desde 1962 hasta el año pasado. Antes de 1975, con la anterior situación política y económica que teníamos, mercados restringidos, mercados controlados, barreras arancelarias por todos los lados, la inflación oscilaba entre un mínimo de un 6,7 a un 12,14 anualmente. Luego, en el año 75, dadas los cambios y situaciones políticas, entró un cambio también económico y empezó la liberación, la liberalización. ¿Cuál fue el resultado de la liberalización? Los precios se dispararon. Suele ser lo habitual. Y se llegó a un máximo anual del 26,4. Si comparamos el entorno europeo, aquello fue una brutalidad. Luego ha costado 20 años de esfuerzo de todo el mundo. Patronal, sindicatos, empresas, técnicos, etcétera, etcétera,
para llegar a controlar la inflación del orden de nuestros vecinos europeos, en torno a más o menos la media. En el año 97 se llegó al 2, en el 98 me parece que fue el 1,4 o el 1,5, y ahora estamos peleando para mantener esa inflación y hay un pequeño rebrote inflacionista en esos momentos. Vuelve al 5. Hoy esto ya no sé. Las empresas tienen que plantear otros planteamientos. La inflación, naturalmente, genera menos ventas, genera colapsos en el mercado, genera crisis en los ciclos económicos de la economía y, por lo tanto, ya no va. Hoy hay que trabajar en otra dinámica, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos en que las empresas no venden. Y es que el precio, si queremos mantener la cuota de mercado, como decíamos antes en aquellas primeras transferencias de la competencia, lo pone la competencia, la oferta y la demanda, lo que de alguna manera en el entorno del mercado tenemos que vender o poner el precio para vender el producto y mantener la cuota de mercado. Pero los costes no dependen del mercado. Con lo cual, si no controlamos los costes, es evidente que estos costes pueden subir, los precios mantenerse o bajar drásticamente y naturalmente comerse el beneficio de la empresa. Tampoco vale. Hoy hay que defender la empresa, hay que defender los beneficios de la empresa, hay que defender la economía de la empresa. En todo caso, habrá que trabajar para dejar coste, para presionar los costes, para dejar espacio entre los precios a que puedo vender y los costes que de alguna manera puedo conseguir o debo conseguir. Con lo cual ha cambiado el planteamiento. De pasar que el precio es función del coste, hoy ha pasado a que el beneficio es función del coste. Función inversa del coste. Más coste, menos beneficio, menos coste, más beneficio. Por lo tanto, si queremos, sobre todo en situaciones competitivas, en situaciones difíciles de mercado, en situaciones de crisis, mantener los beneficios de la empresa, habrá que plantear una drástica solución en costes. Ahora, si hay que plantear una drástica solución en costes, ¿qué costes? Aquí tenemos que beneficios es igual a ingresos menos costes, como conocen ustedes perfectamente, y recordando aquella transparencia anterior, recordamos que los gastos generales, administrativos y financieros no pasaban más allá de un 15%, que los costes de personal no eran los más importantes, eran los segundos, en empresas manufactureras, y que los costes de materiales eran los más importantes. Si ahora hacemos un pequeño cálculo, vuelvo a poner por favor la transparencia 4. La 4. Yo me permitiría hacer una pequeña reflexión sobre el asunto. Imagínense una empresa que venda 10 millones de dólares. Quizás les pueda parecer muy grande, no creo que lo sea excesivamente, pero bueno, 10 millones de dólares para poner un número fácil de recordar. Si esta empresa vende 10 millones de dólares, lógicamente, y mantiene este porcentaje de costes, podríamos decir que el coste de materiales serían 5 millones de dólares, 2 el coste de mano de obra, 500.000 los costes indirectos, 500.000 los costes comerciales, 1,5 millones los costes generales, administrativos y financieros, y tendría unos beneficios brutos de 500.000 dólares. Muy bien, imaginaros que el jefe de compras tiene un despiste. Es una persona humana y puede despistarse. Y tiene un despiste de un 1% sobre su volumen de compras. ¿Podemos decir que un despiste de un 1% es una grave negligencia? ¿Podemos decir que es una